Bienvenidos a otro programa de Salud Total. Mi nombre es Jorge Jaque y estoy acompañado por una visitante muy especial, el señor Luis Cruz. El señor Luis Cruz es un naturópata licenciado y va a tener con nosotros, va a desarrollar un programa muy interesante hoy con un tópico que nos va a interesar a todos. Muy bienvenido, Luis. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Jorge, por invitarme. Es un placer estar aquí en Salud Total. Muy bien, estamos por comenzar el programa y vamos a darles una idea de lo que vamos a hablar. El tópico principal de este programa va a ser las úlceras, la úlcera gástrica o del duodeno. Vamos a hablar de este tema, pero antes de entrar en el tema quisiera hacerle algunas preguntas, Luis. Usted está ejerciendo, practicando esta especialidad, ¿en dónde? Trabajo en las Islas Vírgenes y en Nueva York también, y ahí llevo trabajando varios años. Eso significa que usted tiene ya bastante experiencia en el tema del naturismo. Llevo varios años, sí, más de 10 años. Sí. Qué interesante. ¿Cómo podría describir, antes de entrar en el tema, cómo podría usted describir el naturismo? ¿Qué es en esencia el naturismo? El naturismo es la práctica del uso de los remedios naturales que ofrece la naturaleza, que Dios ha provisto para el hombre, para el tratamiento de las enfermedades. Básicamente el uso del agua, el uso del alimento, el uso del sol, el uso de los diferentes remedios, son 8 remedios. Y todos esos remedios sirven para diferentes, no solamente para la prevención, porque algunas personas piensan que la medicina natural es solamente preventiva, sino también curativa para muchas condiciones. Me alegra que usted haga esa distinción y precisamente porque hay mucha gente que piensa, no, si yo no me voy a interesar en lo natural porque no me voy a sanar nunca. Es solamente para prevenir enfermedades, pero no es así, ¿verdad? Y es que qué bueno que usted trae ese aspecto a la mesa. Es interesante también saber de que si nosotros practicamos pasos muy simples y sencillos, podemos llegar a tener una salud total sin necesidad de visitar, bueno, no voy a decir esto, alguna vez vamos a tener que visitar el médico, por supuesto. Pero por supuesto, para exámenes físicos, eso es parte de la prevención también, hacerse el físico anual, chequeos anuales, dependiendo de la edad, tú sabes, todo eso es parte también pero los remedios naturales ayudan a mantener el cuerpo saludable para que cuando uno vaya a hacerse ese físico todo salga bien. Perfectamente, es increíble cómo podemos nosotros ayudar a nuestro cuerpo y de esta manera prevenir enfermedades que pueden causarnos mucha ansiedad, muchos gastos, el dinero que se tiene que gastar si alguien tiene la dicha de tener seguro médico, es una cosa, pero el que no lo tiene y sabe que tiene que enfrentar un gasto médico, es tremendo. Puede ser exorbitante. Un día solamente en el hospital se puede gastar más de $1,000, $2,000. Mientras si uno se cuida su cuerpo, porque algunas personas dicen es muy caro cuidarse y comer vegetales y comer las cosas saludables, pero cuesta más. Lo que no se invierte en la vida, lo inviertes un día en el hospital o 2 días y se te va todo el dinero. Es increíble como nosotros a veces no tenemos nuestros conceptos claros. Precisamente lo que vamos a gastar en toda una vida probablemente cuidando nuestro cuerpo lo podemos llegar a gastar en un día o 2 de hospital, es verdad, o quién sabe, un familiar que podemos ayudar en darle buenos consejos. Exacto. El tema que nosotros vamos a tratar hoy, que usted nos va a dar la información hoy, tiene que ver con úlceras. La úlcera, específicamente la úlcera gástrica. ¿Qué es la úlcera gástrica? La úlcera gástrica es básicamente una cavidad o una herida que se forma dentro del estómago y puede formarse en diferentes áreas del estómago como también en el duodeno. Y es muy común en los Estados Unidos, aproximadamente algunos estudios indican 6% de la población padece de esta condición, otros dicen 12%.
La úlcera duodenal es la más frecuente. Es 5 veces más frecuente en el hombre que en la mujer y es 5 veces más frecuente que la úlcera gástrica misma. No, ahora hay una úlcera que le llaman úlcera péptica. ¿Cuál es la relación entre una y la otra? La úlcera gástrica y la úlcera duodenal son úlceras pépticas. Oh. Se le llama pépticas porque son producidas por una sustancia que corroe en el estómago, la pepsina. La pepsina es lo que estimula el ácido del estómago, estimula la pepsina, y entre esos dos factores del estómago se forman, el exceso de estos dos se forma el problema de la úlcera, por eso se llama pépticas. ¿Podríamos hablar un poquito acerca de los síntomas? ¿Qué es lo que generalmente voy a sentir cuando empiezo a tener un problema de úlcera? Sí, en la úlcera duodenal, que es la más frecuente, va a haber el dolor de hambre. O sea que la persona tiene un hambre intenso, dolor estomacal, siente que está quemando dentro del estómago por la producción excesiva de ácido. Ajá. Y ese dolor se alivia con el consumo de algún alimento o el consumo de algún antiácido. Casi siempre ocurren 2 horas después, 1 hora y media, 2 horas, 3 horas después de una comida. Cuando ya empieza a vaciarse el sistema digestivo, entonces comienza el dolor. Mientras que en la úlcera gástrica, dependiendo de la localización, porque el estómago es un poco grande, pues si está en la parte cerca del esófago va a causar síntomas muy parecidos, pero en cierto sentido opuesto, porque en ese tipo de úlcera gástrica causa dolor cuando la persona come. Ahora, si la úlcera en el estómago está cerca del duodeno, donde llaman el píloro, entonces va a causar síntomas muy parecidos a la úlcera duodenal. Entiendo. O sea que podemos tener, repasando un poquito, podemos tener los síntomas de una úlcera o la otra, básicamente pueden ser los mismos, pero se presentan en forma diferente. En el caso, por ejemplo, de la úlcera gástrica, nosotros tenemos un hambre que no podemos controlar y acompañada con dolor. Exacto, exacto. Muy bien. En cuanto a, bueno, vamos a hablar también más adelante acerca de la prevención y cómo podemos tener una dieta, o volviendo a la palabra clave en estos programas que le llamamos el estilo de vida. Estilo de vida. Cómo el estilo de vida afecta el caso específico de las úlceras. ¿Qué podemos decir un poquito acerca de eso, del estilo de vida? Creo que vamos a entrar un poquito más en detalle más adelante, pero básicamente lo que yo le digo a los clientes que vienen a mi consultorio, básicamente es, ¿qué es lo único que entra por el estómago? La comida. Por lo tanto, es lo único que lo puede hacer enfermar. Si lo que pone en el estómago es dañino, irritante, causa inflamación, pues va y daña la integridad de las paredes del estómago, pues entonces van a haber más predisposición a problemas digestivos, en este caso, úlceras duodenales, úlceras pépticas. Hablando un poco acerca de las complicaciones que esto puede traer, más allá de los síntomas, ¿en qué podemos terminar con una úlcera, ya sea gástrica o duodenal? Hay 3 complicaciones principalmente. El primero es sangrado, que es el más común. La úlcera puede sangrar. Casi siempre se nota porque la persona empieza a sentirse debilitada, se marea, desmayos, se va a chequear con el doctor, examinar y le hacen un examen de sangre y lo encuentran anémico. Ya saben con su historial, tiene úlceras, está anémico, debe estar sangrando. Entonces hacen exámenes para detectar si está sangrando. Otro método para saber si la persona está sangrando es por medio de las heces fecales. Se ponen negras cuando la persona está sangrando en el estómago. Y eso es debido a que la sangre se digiere y se pone negra. Y ya se sabe que esa persona está teniendo sangrado en las úlceras, están sangrando y están causando, esa es una de las complicaciones más comunes. Otra complicación sería la obstrucción. La obstrucción cuando el problema se agrava tanto que lleva a que la comida ya no quiere pasar efectivamente por el estómago. Eso se nota generalmente porque la persona comienza a sentir náuseas, pierde peso y se llena con poquita comida. Y la tercera complicación sería la perforación.
que es lo último, no ocurre tan frecuente, pero puede ocurrir. Generalmente causa dolor de estómago severo, que se irradia hacia el estómago, se irradia hacia el hombro derecho, y también el estómago se pone bien duro, indicando de que hay salida del contenido hacia el peritoneo en la pared abdominal. Se pone bien dura porque se infecta. Entonces, eso es indicativo de que hay perforación. Pero yo diría que el sangrado es lo más común. Es la complicación más común de todos estos que hemos mencionado. Y el sangrado básicamente es, obviamente, interno, por supuesto, y hay básicamente lo que tenemos que hacer es hacer pruebas, exámenes para determinar qué nivel de sangrado está habiendo. Si el sangrado se puede detectar en las heces fecales, pues esa es otra forma de detectar el sangrado. Exacto. Pero no siempre el sangrado es evidente, por supuesto, porque es interno. Así que podemos a veces estar padeciendo síntomas y no estar sabiendo qué tenemos. Sí, ¿no? es cierto. Puede ser sangrado, sangrado puede ser pequeño y gradual, donde la persona gradualmente pierde sangre y se pone anémico. Otras personas sangran más cantidad y entonces las heces fecales se le ponen negras y se pone anémico rápidamente. Así que generalmente se hacen los exámenes de sangre de hemoglobina, de glóbulos rojos para ver si hay suficiente cantidad. La manera más sencilla en una persona que tiene problemas de úlceras. Ahora, Luis, ¿usted puede explicarnos un poquito más, entrar más en detalle en lo que produce realmente una úlcera? Ok, sí. El 90% de las úlceras duodenales y el 60% de las úlceras gástricas son producidas por una bacteria. Y esa bacteria se llama H. pylori. Esa bacteria se introduce en el estómago y causa inflamación del estómago. Aunque hay algunos estudios que indican que ya el estómago estaba enfermo antes de que se introdujera la bacteria. Porque hay un dicho que tenemos en el naturismo: no hay moscas si no hay basura. Por lo tanto, ya había basura en el estómago antes de entrar la mosca. Así mismo sucede con el H. pylori. La ciencia ha confirmado eso. Inclusive, la ciencia ha comprobado de que la persona que tiene H. pylori, antes de tener el H. pylori, ya tenía problemas digestivos. La integridad de la pared estomacal ya estaba dañado por alguna otra razón, generalmente por los hábitos alimenticios. Inclusive, muchas personas que tienen H. pylori no producen suficiente ácido al comienzo, que es lo que hace que la bacteria entre en el estómago. La bacteria entonces causa inflamación del estómago y la respuesta del estómago es de producir más ácido. Así que hay algo que parece contradictorio, pero que no lo es. Lo que claramente, y esto es comprobado por estudios, y claramente indican que el estómago ya estaba enfermo antes de tener la bacteria. Interesante. O sea que tenemos el factor bacteria, que sería el factor principal en cómo se produce una úlcera. Fuera de eso, ¿hay algún otro factor que debiéramos tener en cuenta? Indiscutiblemente, pues hablamos de ciertos alimentos que se consumen que pueden causar irritación en el estómago. Mayormente cualquier cosa que altere la integridad de la pared estomacal o duodenal va a predisponer a que la persona padezca de estas condiciones. En este caso, el chile, lo que sea picoso, la pimienta, las frituras, todas estas, la canela, el jengibre, todo esto cuando se consumen excesivamente tienden a dañar la integridad del estómago. El cayenne, si la persona tiene un estómago bueno, puede usar poquito de vez en cuando, le da sabor a la comida y no le va a hacer daño, pero cuando se usa continuamente grandes cantidades, como algunos países, yo he visitado algunos países donde las mazorcas de maíz se ven rojas. Una vez pasé con un vehículo y dice, ¿y qué es eso? Ese maíz rojo, nunca lo he visto. No es rojo, es que está lleno de chile. Y básicamente cuando se consume grandes cantidades de chile, pues va a afectar. Inclusive yo viví en México muchos años y en México
a una alta incidencia de úlceras estomacales. Y ese es un tema interesante. Parte de nuestra dieta en los Estados Unidos, en México, Centroamérica, es muy alta en el consumo de este tipo de irritantes que, como usted dice, van a ser un factor. Ahora, es un factor que, tal vez recapitulando lo que usted dijo, este es un factor que va a ayudar a que la úlcera progrese. Ahora, ¿es necesariamente un alimento como el chile un alimento que va a provocar úlcera? Estos irritantes lo que van a hacer es predisponer al desarrollo de la úlcera porque dañan la integridad de las paredes digestivas. O sea, preparan el camino para que entonces otros factores, quizás el estrés, quizás la bacteria, quizás otros agentes, entren y provocan el desarrollo de la úlcera. Es interesante esa información. Ahora, hay un concepto que nosotros siempre usamos cuando se trata de estilo de vida. Todo con mesura está bien. Si si usamos algo siempre, si es en exceso, siempre nos puede traer problemas. ¿Esto también se podría aplicar a ese tipo de condimentos y alimentos? Sí, algunos de ellos. Por lo menos la pimienta negra se recomienda que no se consuma nunca. Se recomienda como medicina, pero el cayenne, la canela, el jengibre, se puede usar como en pequeñas cantidades en la alimentación y también lo recomendamos como medicina en algunos casos, así que sí se puede aplicar ese principio de temperancia en cuanto al uso de estas especies y condimentos. ¿Qué otro tipo o qué hábitos en el comer o otro tipo de estilo de vida puede ayudarnos para prevenir úlceras? Pues como mencionamos, cualquier hábito de estilo de vida que dañe la integridad del estómago va a afectar la salud del estómago, predisponiéndolo a desarrollar estos problemas. Así que la persona que come entre comidas, que come muy tarde en la noche, que no mastica bien sus alimentos, que toma líquidos con las comidas, se recomienda que se espere por lo menos 1 hora después de la comida antes de tomar algún líquido. Si no se observan estas leyes de la digestión, esas paredes estomacales se van a debilitar y predispone a enfermedades del estómago y de la digestión. La pregunta que tengo para usted es con relación a los productos lácteos como la leche. ¿Cómo afecta el consumo de leche en la producción o no producción de la úlcera? Es interesante esa pregunta porque en tiempos pasados el tratamiento básico de la úlcera en la medicina era tomar leche. Ya, exactamente. Se recomendaba la leche para neutralizar el ácido. Más tarde se descubrió que la leche en realidad estaba agravando el problema. Y ya no se recomienda eso solamente en etapas agudas. Si hay una emergencia, no hay nada más, pues darle un poquito de leche para parar el estómago. Pero ese dolor va a pararle el dolor del estómago, pero ese dolor va a volver en 2 horas o más. Por lo tanto, la leche, el problema de la leche básicamente consiste en que la leche tiene proteínas y las proteínas requieren ácido para digerirse. Por lo tanto, al consumir la leche, separa el ácido que está en el estómago, pero el estómago va a producir más ácido para digerir la leche y por lo tanto el ácido va a volver. Se descubrieron en los estudios que la leche empeora la condición de las úlceras duodenales o gástricas. Inclusive en poblaciones donde se consume más leche es donde predomina más la úlcera gástrica y la úlcera duodenal. Interesante. Ahora, iba a preguntarle acerca, junto con la leche, acerca del yogurt, como quiera que lo llamemos, en diferentes países. Recuerdo que también se nos decía, bueno, la leche no es tan buena, pero el yogur sí es bueno para calmar los síntomas. ¿Estaríamos hablando de lo mismo? Básicamente lo mismo en cuanto a la proteína, el contenido de proteína, pero el yogur sí tiene algo que puede favorecer a una persona que tiene úlcera y es los acidófilos. Las bacterias buenas. Esas bacterias buenas compiten con el H. pylori y con otras bacterias malas que podrían ser beneficiosas en ese punto. Ahora,
Hay una situación con el yogurt. Muchas veces el yogur viene, especialmente el que se compra en las tiendas, con agregados, como por ejemplo frutas o dulces. Viene de esa manera como para atraer más a los niños que consuman. ¿Eso afecta a una úlcera o afecta al estómago comer o consumir el yogur de esa manera? Básicamente lo que afecta es la calidad del yogur, porque casi siempre le añaden grandes cantidades de azúcar para que sepa bueno el yogur. Pero recomiendo que si se utiliza yogur, que se compre sencillo y en la casa se le añade frutas o alguna otra cosa que sea más saludable. Perfecto, excelente consejo, gracias. Eso está muy bien. Ahora, si la persona tiene, volviendo al tema de la producción de ácido, mucha producción de ácido, y ¿cómo podríamos empezar un tratamiento para atacar, por así decirlo, esa úlcera? El tratamiento básicamente se concentra en tres partes. La primera es destruir la bacteria si está presente, o sea que la persona ya se ha hecho un examen de sangre o algún otro tipo de examen para determinar si tiene la bacteria. Ese es el primer paso. El segundo paso es parar o reducir la producción de ácido si hay demasiado. Y tercero es mejorar la integridad de las paredes del estómago. Así que el tratamiento, aún en la medicina ortodoxa, tanto en la medicina natural, se concentra en esos tres pasos para el estómago. Y básicamente en la medicina ortodoxa se utilizan dos tipos de antibióticos y un medicamento que reduce el ácido y protege el estómago. Y se da un tratamiento por 15 días, le dicen el Prevpac. Y ese tratamiento es para erradicar la bacteria y sanar las paredes. Desafortunadamente sí funciona en muchas personas, pero algunos estudios indican que las personas que utilizan este tipo de tratamiento tienen más predisposición a padecer de cáncer del esófago. Por lo tanto, es mejor tratar de erradicar el problema lentamente y ayudar a que el estómago se recupere. En la medicina natural tenemos varios remedios sencillos que se pueden utilizar. Entre esos está la gelatina de la sábila. Oh. Muy sencillo. Generalmente la mayor parte de las personas conoce la sábila para quemaduras, ¿verdad? Pero si sana afuera, debe sanar adentro, ¿verdad? La sábila tiende a cubrir el estómago y también suprime hasta cierto punto el nivel de ácido que se produce. No mata la bacteria, pero ayuda a sanar y mejorar la integridad de las paredes del estómago y reduce el ácido. Así que ataca dos partes. Se recomienda por lo menos 4 onzas 3 veces al día o más frecuente si es necesario. Para matar la bacteria tenemos, voy a mencionar algunos remedios sencillos y después quizás podemos mencionar algunos remedios más complicados si hay tiempo. El remedio más sencillo es el ajo. Oh, ay, qué interesante. El ajo destruye la bacteria H. pylori. El problema es que si se usa el ajo directo es irritante. Por lo tanto, hay que procesarlo de una manera para que no irrite el estómago y es muy sencillo. Simplemente se licúa el ajo con aceite de olivo. El aceite de olivo es el que protegería las paredes del estómago. Se licúa cierta cantidad de ajo, yo recomiendo 2 cabezas de ajo y se cubre con 1 o 2 tazas de aceite. Y entonces se licúa, se pone en una botella, se deja macerar por aproximadamente unos 4 días. Después se le cuela el ajo y se usa el aceite solamente. Ese aceite se toma 1 cucharada 2 o 3 veces al día. Se puede poner en la ensalada, en el pan, pero no se debe calentar. Si se calienta el aceite, se destruyen las propiedades que tiene el aceite. Y esa es una manera sencilla que se utilizaba en el pasado. Los herbólogos antiguos recomendaban eso para las úlceras estomacales, pero no sabían el mecanismo, porque hasta esto del H. pylori se viene sabiendo hace estos pocos años atrás. Por lo tanto, sabemos que es por el mecanismo de destruir esta bacteria. Estos 2 remedios son básicos y sencillos. El otro más común que se utiliza en el naturismo es el jugo de repollo. Interesante. El jugo de repollo inclusive ha habido varios estudios que han confirmado que el jugo de repollo puede sanar las úlceras. Inclusive en un estudio donde se tomó 1 litro de jugo de repollo dividido en varias veces dosis en el día, se sanaron las úlceras en 10 días.
para descubrir qué era lo que había en el jugo de repollo que podía beneficiar, se descubrió que el jugo de repollo tiene un factor antioxidante que protege las paredes del estómago contra la bacteria y también contiene una sustancia que se llama glutamina. La glutamina ayuda a reproducir las paredes del estómago nuevamente. Es como la materia prima que utiliza el sistema digestivo para producir células y para sanarse. Y ese es el efecto del repollo, muy, muy efectivo inclusive. Otros naturistas prefieren el jugo de la papa, porque como es alcalina, el jugo de la papa neutraliza los ácidos, tiene un efecto antiácido. Y esos son los remedios más sencillos que se pueden utilizar en la casa. Un remedio que también se ha estudiado mucho, que se encuentra en la tienda de salud, Health Food Store, es el DGL. DGL, que básicamente es un extracto de la raíz de regalis, una planta que en inglés se conoce como licorice, licorice root. Esa planta se ha estudiado mucho en su relación con la curación de las úlceras y es muy efectiva. Inclusive hay estudios comparativos de este extracto medicinal de plantas con ciertos medicamentos como el Tagamet, que se utiliza como antiácido. Y los estudios comparativos mostraron que el DGL funciona mucho más rápido y más efectivo. Qué interesante, mire, qué increíble. Todo esto en los que nos están viendo en sus casas van a poder tener acceso a formas muy simples y sencillas de poder aliviar una condición que puede ser bastante complicada, dolorosa a veces, y nos va a poder ayudar con la sencillez del tratamiento del ajo, el jugo del repollo, jugo de la papa tal vez, Exacto. TGL, que podría ser algo. Vamos a tener que concluir pronto en este programa, pero estamos muy contentos de haber podido contar con la presencia de Luis Cruz y creemos que pues todos estos consejos nos van a ayudar mucho en la prevención y en el cuidado de ciertas enfermedades. Pues gracias, Jorge, por invitarme. Y gracias otra vez a ustedes por permitirnos estar en sus hogares, introducirnos de alguna manera, porque sabemos que la única manera de servir mejor a nuestra comunidad y vivir mejor es teniendo una salud total. Señor Luis Cruz es un naturópata licenciado y va a tener con nosotros, va a desarrollar un programa muy interesante hoy con un tópico que nos va a interesar a todos. Muy bienvenido, Luis. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Jorge, por invitarme. Es un placer estar aquí en Salud Total. Muy bien, estamos por comenzar el programa y vamos a darles una idea de lo que vamos a hablar. El tópico principal de este programa va a ser las úlceras, la úlcera gástrica o del duodeno. Vamos a hablar de este tema, pero antes de entrar en el tema quisiera hacerle algunas preguntas, Luis. ¿Usted tiene necesidad de visitar? Bueno, no voy a decir esto. Alguna vez vamos a tener que visitar el médico, por supuesto. Pero por supuesto, para exámenes físicos, eso es parte de la prevención también, hacerse el físico anual, chequeos anuales, dependiendo de la edad, tú sabes, todo eso es parte también pero los remedios naturales ayudan a mantener el cuerpo saludable para que cuando uno vaya a hacerse ese físico todo salga bien. Perfectamente, es increíble cómo podemos nosotros ayudar a nuestro cuerpo y de esta manera prevenir enfermedades que pueden causarnos mucha ansiedad, muchos gastos, el dinero que se tiene que gastar si alguien tiene la dicha de tener seguro médico, es una cosa, pero él está practicando esta especialidad, ¿en dónde? Trabajo en las Islas Vírgenes y en Nueva York también, y ahí llevo trabajando varios años.
Eso significa que usted tiene ya bastante experiencia en el tema del naturismo. Llevo varios años, sí, más de 10 años. Ajá. Sí. Qué interesante. ¿Cómo podría describir, antes de entrar en el tema, cómo podría usted describir el naturismo? ¿Qué es en esencia el naturismo? El naturismo es la práctica del uso de los remedios naturales que ofrece la naturaleza, que Dios ha provisto para el hombre, para el tratamiento de las enfermedades. Básicamente el uso del agua, el uso del alimento, el uso del sol, el uso de los diferentes remedios, son 8 remedios. Y todos esos remedios sirven para diferentes, no solamente para la prevención, porque algunas personas piensan que la medicina natural es solamente preventiva, sino también curativa para muchas condiciones. Me alegra que usted haga esa distinción y precisamente porque mucha gente que piensa, no, si yo no me voy a interesar en lo natural porque no me voy a sanar nunca. Es solamente para prevenir enfermedades, pero no es así, ¿verdad? Y es que qué bueno que usted trae ese aspecto a la mesa. Es interesante también saber de que si nosotros practicamos pasos muy simples y sencillos, podemos llegar a tener una salud total sin Bienvenidos a otro programa de Salud Total. Mi nombre es Jorge Jaque y estoy acompañado por una visitante muy especial, el señor Luis Cruz. Él